Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Explorando la Realidad mediante Psicología Social, su canal favorito en donde hablamos de temas de psicología social, cómo se ven en la vida real, y un poco de investigación en psicología y ciencias sociales. Yo soy Oscar Yo soy Cine y y bueno, el tema de hoy, siguiendo la línea de investigación en ciencias sociales o psicología social, tenemos hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Algunos consejos para hacer mejores hipótesis y los tipos de hipótesis que hay. Así, sin más preámbulo, empecemos con el video. en el tema pasado intentamos describir qué es la pregunta de investigación, entonces ahora describiremos lo que da respuesta justamente a estas preguntas de investigación, que son las hipótesis. Y para esto elegimos una definición que nos da Castro en el año 2003, que dice así: todo trabajo de investigación tiene como propósito contestar una pregunta. La hipótesis es la respuesta tentativa que el investigador plantea frente a esa pregunta. Y finalmente, el desarrollo de la investigación indicará si esta hipótesis se puede validar o rechazar. Ahora surge la pregunta de cómo vamos a formular esta hipótesis. Y esta hipótesis puede formularse con base en indicios o intuiciones que el investigador tiene respecto a la pregunta de investigación, que puede estar fundamentada en aproximaciones teóricas. Y para ello, la formulación de un marco teórico ayudará a formular posibles respuestas respecto a la pregunta de investigación planteada. Lo que esto nos indica es que siempre antes de plantear la hipótesis se debe contar con un marco teórico anterior que nos va a dar justamente estos indicios o alguna aproximación que nos va a permitir intuir cuál va a ser la hipótesis. Y como segundo punto tenemos algunos consejos para poder formular esta hipótesis. El primero es no utilizar palabras ambiguas. Una de las características importantes en la hipótesis es que sea totalmente clara y concisa. Un segundo consejo importante que tenemos es que deben ser proposiciones simples, sin interrogantes ni deseos. Un ejemplo de lo que no se debe hacer es decir, habitantes de Tlaxcala tienen actitudes respecto al aborto o pueden tener actitudes respecto al aborto. Debe ser esta una afirmación contundente. Entonces, de una forma clara quedaría como: habitantes del estado de Tlaxcala tienen estereotipos o tienen actitudes respecto al aborto. Un tercer punto para poder formular la hipótesis como consejo sería evitar la redundancia. Y el último consejo son que sus partes deben ser operacionables. Y esta es igual otra característica fundamental en las hipótesis, ya que todas sus partes deben poder tener un sistema de medición. Otro punto importante a destacar es que las hipótesis no tienen por qué quedarse como la primera versión que creamos. Todas las hipótesis se pueden mejorar e incluso se pueden perfeccionar. Y esto no quiere decir que nuestras primeras hipótesis no sirvan, solamente quiere decir que siempre las podemos hacer mejor. Bueno, ahora continuamos con la función y los objetivos que van a tener estas hipótesis. Primero, como función tenemos que es alcanzar los objetivos científicos que surgen con los nuevos problemas de la realidad, ya sea confirmando, reformando o anulando los sistemas teóricos existentes. Es decir, conforme nos planteamos algún problema, estas hipótesis nos van a permitir poder dar una posible explicación a estos problemas. Y otro punto importante que tenemos que destacar es que la hipótesis no necesariamente debe ser siempre confirmada. Normalmente este es el objetivo, pero si resulta que durante nuestra investigación al final los datos nos arrojaron que esta hipótesis es rechazada, igualmente deben reportarse todos estos datos, porque no quiere decir que nuestra investigación haya fracasado, sino que el que se refute la hipótesis que planteamos al principio igualmente va a contribuir a todo el conocimiento científico. Y bueno, ahora continuamos con los objetivos de la hipótesis, que se los va a presentar mi compañero. Claro, uno de los principales objetivos de las hipótesis, como se dijo al principio,
es dar una posible respuesta a nuestras preguntas de investigación, tanto a la pregunta general de investigación como a las preguntas específicas. Otro objetivo muy importante es que debido a que los elementos de un problema pueden parecer inexactos para una explicación inicial, a través de la hipótesis pueden complementarse los datos, detectando posibles significados y relación entre ellos. Esto, gracias a que tenemos un marco teórico, podemos identificar puntos clave que nos ayudarán a desarrollar nuestras hipótesis. Al ser enunciados como oraciones condicionales, esta formulación nos lleva a un análisis de las variables a considerar y como consecuencia a los métodos necesarios para controlarlas y cuantificarlas. Esto quiere decir que en parte gracias a estas hipótesis tenemos una mejor idea de qué es lo que debemos medir y cómo lo podemos medir, así de qué método necesitamos para poder medirlo correctamente y tener un mayor control sobre estas. Ahora, ¿qué tipos de hipótesis existen? Existen tres tipos de hipótesis. El primero es de constatación, el segundo relación causal y el tercero relación estadística. El primer tipo de hipótesis, el de constatación, su objetivo es constatar la presencia o ausencia de un fenómeno o característica del fenómeno. Para este caso tenemos un ejemplo que es la hipótesis general de la investigación que les hemos estado presentando a lo largo de todos estos videos, la cual dice así. Habitantes del estado de Tlaxcala tienen actitudes favorables y o desfavorables respecto al aborto y presentan estereotipos de género enfocados al rol de maternidad hacia mujeres que han abortado. Esta hipótesis es muy fácil detectar que es de constatación debido a esta palabra que dice tienen. Esta palabra nos condiciona a que tienen o no tienen una dualidad, que es un sí o no, y que la hace completamente hipótesis de constatación. Nuestro segundo tipo de hipótesis es la hipótesis de relación causal. Esta trata de explicar una dependencia entre dos o más variables. Si X, entonces Y. Un ejemplo de este tipo de hipótesis puede ser: los estereotipos de maternidad generan actitudes desfavorables hacia las mujeres que han decidido abortar. El tercer tipo de hipótesis es la hipótesis de relación estadística. En este tipo de hipótesis se trata de explicar una correlación entre dos o más variables, entre más A más B, o entre menos A más B o viceversa. Bueno, un ejemplo de este tipo de hipótesis puede ser: a mayor calidad de educación sexual y reproductiva, menor tasa de embarazos no deseados habrá en determinada entidad o en determinado lugar. Este tipo de hipótesis se puede ver por una relación directa y de mayor a menor, entre más A menos B, y eso la hace una hipótesis de relación estadística. También este tipo de hipótesis se puede ver por el otro lado, lo cual sería: a menor cantidad de embarazos no deseados, mayor calidad en la educación sexual y reproductiva. Y bueno, ese ha sido todo por el video de hoy. Espero que estos pequeños consejos les sean de mucha ayuda. Y si lo han sido, no te olvides de darle un like, de picarle el botoncito de suscribirse, de dejar un comentario y de compartirnos en todas tus redes sociales. Sin más por sin más para este video, yo, Oscar, me despido. Y bailecito chistoso para para los últimos segundos de recomendación de video y suscríbete.